Bueno, perfecto, listo. Ahí estamos, ya se han agregado los que se tenían que agregar. Vamos a dar comienzo. Espero que tengan ustedes muy buen día. Eh, bueno, ¿qué nos queda para el día de hoy? Teníamos para ver la actividad sobre acústica, sobre audio en realidad, la de acústica quedó condensada. Y entre todas las cuestiones de los martes, bueno, hoy también nos toma un paro de transporte, o sea que menos mal que estamos acá en forma virtual. Pero quiero recordarles que la semana próxima tenemos exámenes, es mesa de examen, no va a haber clase. La semana siguiente es 20 de mayo y es feriado provincial, por lo cual tampoco vamos a tener clases. Y la que sigue es 27 de mayo. Ahí vamos a tener el parcial teórico, que entran todos los temas de la bibliografía, son todos los temas desarrollados. Eh, y ya después de eso, después de la semana del 27 de mayo, que va a ser la primera semana de junio, vamos a estar el, el, el 3 de junio con la primera presentación del trabajo práctico integrador. Para eso va a suceder lo siguiente. Yo cuando termine esta clase vamos a estar subiendo la actividad completa en el aula virtual como las otras. La única diferencia que hay con las otras actividades es que esta última la van a presentar absolutamente todos los grupos, ¿sí? Sin excepción. Hasta ahora venimos haciendo vamos llamando y aleatoriamente van exponiendo porque más que nada es a modo de corrección o de ajuste o de explicación de la respuesta. En cambio, la última, esa que se expone, como bien les decía, el martes 3 de junio, después del parcial teórico, van a ser todos los grupos y es la segunda nota. Esta materia se integra por dos notas. Una nota que es el parcial teórico, que son preguntas, ¿sí? Son preguntas a desarrollar y se va a hacer en forma presencial el día 27 de mayo, que va a ser la próxima clase que nos vamos a ver por eh, la mesa de examen y el feriado del 20 de mayo, que son las dos próximas clases que vienen, mesa de examen el 13 y feriado el 20, vamos a tener examen el 27 en forma presencial, próximas clases presencial, pero recién el 27 de mayo. Eh, Examen de preguntas, presencial, abiertas a desarrollar. Esa es una nota. La segunda nota, la semana siguiente, la del 6 de junio, va a ser una exposición del trabajo en forma virtual, el 6 de junio, así como venimos hasta ahora, una sí y una no, con cada modalidad. El 6 de junio va a ser en forma virtual. Eh, y de ahí vamos a sacar la segunda nota, pero no solo va a ser esa entrega, sino vamos a tener en cuenta todas las entregas anteriores, ¿sí? Obviamente, en las entregas anteriores eran básicamente presentación, que los hayan realizado, que hayan corregido los errores, que es en la que más consideraciones se tenían, porque, como bien ya hemos dicho en varias oportunidades, es parte del proceso. En la última, en esta que va a estar para defensa el 3 de junio y tiene entrega, como venimos haciendo hasta ahora, el lunes anterior, eh, se espera que esté todo resuelto, todo respondido, todo listo. ¿Sí? Bueno, Brenda, si estás por ahí, sí, veo que estás, me mandó un mensaje. Sí, yo estaba ya conectado, pero esperando que ingresen el resto y mientras ajusto unas cosas de la computadora. Vamos llamando. Buen día, no lo había visto, pero vamos con Pilar Bustos.
Si no está, Milagros Martínez. Está conectada, por lo menos acá la vemos. Yo la tengo en la pantalla 1. Milagros, Bien. ¿nos escuchás? Milagros, te vemos conectadas. Si no está tu grupo, avísanos, decimos que no está tu grupo y seguimos con el próximo. Ya vamos al próximo. Sí, no sé quién. Milena, ¿habilitaste ahí? ¿Estás por decir Sí, algo? sí, profe, sí, está en nuestro grupo. Ah, El bueno, Martínez sí está. bueno, ¿quién va a presentar de ustedes? Yo, profe, ahí Bueno, estoy diciendo tiene- pantalla. tranquila, tiene habilitado para presentar. Ahí se ve, profe. Ahí se ve perfecto, a pantalla completa, ¿sí? Estamos viendo todo. Bien. Cuando ustedes quieran, nosotros silenciamos y escuchamos la presentación, que ya así ya entrenamos que va a ser de una forma parecida como va a ser la presentación final. Bien, profe. Ahí Adelante. empiezo. Y compartan entre ustedes, traten de tomar la palabra todas. No sé cuántos son en el grupo. Somos 4. Bien, perfecto. Traten de tomar la palabra las cuatro, así las escuchamos a todas. Adelante. Bien. Bueno, nosotras vamos con el programa Audacity. Bueno, la primera grabación, hola, saqué de un video de YouTube sobre una práctica de tiro, y lo que hice fue convertirlo a un audio MP3 para poder abrirlo en el programa. Y bueno, lo que hice es como que marcar fragmentos del momento en el que hablan las personas y el momento del disparo, para ver la diferencia de frecuencia y de amplitud. Y acá están los gráficos. Marqué los picos más altos y los picos más bajos. En el caso de las voces, en el pico más alto, la frecuencia era de 496 Hz y 20 decibeles, y el pico más bajo era de 19.904 Hz y, la amplitud de 78,7 decibeles. Y en el momento de el disparo, el pico más alto era con frecuencia de 1077 Hz y la amplitud de 23,0 decibeles, y el pico más bajo era de 20.359 Hz de frecuencia y 97,8 decibeles. Bien. ¿Se me escucha, profe? Se te escucha muy bien. Sí. Adelante. Ok, empiezo. El audio número 2 fue obtenido a través de un audio de WhatsApp
en el cual se escucha a una persona hablando, pero con diferentes voces de fondo. Eh, Convertimos lo que es el archivo en MP3, bueno, sabemos que tiene una duración de 24,101 segundos. Bueno, descargamos el audio, los arrastramos el archivo hacia la aplicación, que es Audacity, y seleccionamos dos fragmentos de la grabación. El primero es de las voces de fondo y el segundo es de la voz principal, que se escucha como que habla más claro. Ahí puedes pasar. Bueno, de ambas hicimos un análisis de frecuencias, de ambas tuvimos análisis de frecuencia y de amplitud. En las voces de fondo, hablando, eh, se puede tener que la amplitud tiene un pico más alto de 400. La amplitud tiene un pico más alto eh, espera, que no veo bien. De 36,9 decibeles y la frecuencia en su pico más alto es de 448 hercios. Mientras que la frecuencia de amplitud más baja, la frecuencia más baja es de 8.518 hercios y la frecuencia de 74,1 decibeles. Mientras que la voz principal se puede observar que la frecuencia de amplitud más alta es la frecuencia de 192 hercios y la amplitud de 34,6 decibeles. Mientras que la frecuencia de amplitud más baja podemos observar que la frecuencia es de 8.889 hercios, mientras que la amplitud tiene un 93,5 decibeles. Para la tercera grabación usamos una grabación de la clase de accidentología. El archivo fue convertido primero de MP4 a MP3 para abrirlo y analizarlo en el programa de Audacity, y tiene una duración de 1 minuto con 12 segundos con una frecuencia de muestreo de 44.100. Y para su análisis extrajimos dos fragmentos de este audio. En la primera parte se escuchan los sonidos de fondo y en la segunda parte se escucha la voz principal, que sería el profe de accidentología dictando su respectiva clase. Bueno, en los sonidos de fondo, en la primera parte se escucha la frecuencia más alta, que corresponde a una frecuencia de 23 Hz y la amplitud de 24,1 decibeles, y la más baja corresponde a una frecuencia de 74 y la amplitud de 74,5. Luego la voz principal, la más alta, corresponde a 23 Hz y la amplitud corresponde a 23,6 decibeles, y la más baja corresponde a 77 Hz y la amplitud a 78 decibeles. Entiendo que estamos en la última, en la 3, no sé quién lo va a comentar. En la actividad hipotética en la que se utilizaría la acústica forense. La acústica forense es una disciplina dentro de la ciencia forense que se especializa en el análisis del sonido con los fines investigativos, particularmente en el ámbito criminal. Uno de sus principales campos de aplicación es el estudio de los disparos de las armas de fuego, registrados en grabaciones de audio o video. Cada disparo genera una serie de ondas sonoras que pueden ser captadas y examinadas para obtener información relevante sobre la ubicación del tirador
el número de disparos que produce y la secuencia en la que transcurre cada disparo. En lo que respecta a la determinación de la ubicación del tirador, cuando se produce un disparo, el sonido se propaga por el aire y puede reflejarse en superficies cercanas, generando patrones de eco. Los expertos en la acústica forense analizan estos patrones para calcular la dirección y la distancia desde donde se efectuaron dichos disparos. En esta técnica resulta especialmente valiosa en situaciones donde los testigos no pueden identificar con precisión la posición del tirador de las armas de fuego, ya que permiten aportar evidencias técnicas objetivas que representan las hipótesis formuladas por los investigadores. Bien, ahí Además, te interrumpo, está muy bien lo que han realizado, pero ya que me dan pie y veo que ya es la placa 12 de 13, para comentar un par de cosas y sobre todo con algunas, sí, no la saquen, sobre todo algunas sugerencias de cara a la presentación final. Como bien les decía antes, el día 27 de mayo nos vemos nuevamente recién para un examen en el aula en forma presencial, pero ese va a ser un examen escrito, ¿sí? Tienen que estudiar todo y preguntas a responder. Pero después de eso, el día 3 de junio, en realidad el 2 entregan y el 3 hacen la presentación. Ahí van a hacer la presentación de todos los grupos. El grupo que no esté y no presente cuando lo llamamos está como no entregado, como que no rindieron ese parcial. ¿Sí? Y tienen nota de parcial. Lo importante, y que les voy adelantando, la idea va a ser una actividad hipotética también, o sea, ustedes tienen que inventar una situación en la que se requiere alguna actividad de análisis de imagen o de acústica forense y hacerlo. En este caso, digo, la presentación está muy bien, está ordenada, cumple absolutamente con todo y hasta visualmente creo que han logrado traerlo más representativo alguna de las partes. Sugerencia, y les pedí que se queden en esta placa para señalárselo. El Canva es muy bonito para diseñar y para quienes no tienen nociones de diseño, con unas plantillas muy lindas, pero uno de los errores que tiene es que no suele marcar los errores ortográficos, no los marca directamente. Y hasta ahora los dejamos pasar, se los indico. Para el trabajo final restamos puntos con presentaciones o textos con errores. Se los marco por caso el título de este, ¿sí? Actividad hipotética lleva tilde, utilizaría lleva tilde y acústica lleva tilde. No los tiene ninguno en el título. ¿Es una cuestión menor? Sí, lo es. Sin embargo, en un informe que ustedes presenten, algo con errores ortográficos, lo he dicho en varias clases, habla de la aptitud profesional. Entonces, para este caso no pasó nada. Para el final sí voy a restar puntos. Por eso, por lo cual, les obliga a, y se los comento a ustedes porque estamos ahora, pero vale para todos los grupos que en todos algo tienen. Para que lo hagan con tiempo, ¿sí? Yo voy a subir la actividad el día de hoy, pero es para el 3 de junio, o sea, tienen casi un mes por delante para hacerlo. Obviamente, muchas veces lo dejan para el final. Mi recomendación es que lo hagan juntos, porque cuando van estudiando para el parcial, que es el 27 de mayo, muchas veces es hasta útil que vayan haciendo esta actividad también, porque se van a dar cuenta que muchas partes de la actividad hay que explicar técnicamente y necesitan tener frescos los contenidos teóricos. Entonces mi recomendación es que si lo pueden ir haciendo juntos, mejor, porque obviamente en el parcial no van a hacer la parte teórica, la parte práctica, va a ser solo la parte teórica, pero les va a servir esto para corregirlo. Si lo van haciendo con tiempo, van a estar muy bien y con eso va a quedar aprobado todo, ¿sí? Bueno, perdón, tenía que decirlo para hacer el cierre. Y en la última placa que tenemos, ahora sí. Muchas gracias. Eso sería todo.
Perfecto. Muy bien la presentación, creo que está ordenada. Han elegido, no, hemos tratado de no interrumpir para hacerlo muy parecido a lo que es el final, que normalmente los dejamos y después le damos una devolución de lo que han hecho. Creo que han sacado bien los gráficos, bien cada una de las partes, las han señalado y las han marcado. Solo agrego que al final, sobre lo que comentaban de la acústica, es una de las posibilidades de la acústica, ¿sí? No es lo único que hace, creo que estaba bien aclarado. Por eso además ahí les corté porque me dio pie para hacer dos comentarios de cara al final, pero está bien y está ordenado. Tranquilamente podría ser en ese estilo y de esa manera la presentación del final. Lo único que sí, para el final tienen que hablar todos, ¿sí? Persona que no hable en la presentación del final, le marcaremos como que no ha hecho esa persona, aunque el grupo sea de 4, hablan 3, entregaron 3, ¿sí? Quiero aclararlo también porque es condición para el examen final, para el examen, lo que es considerado como examen, como nota de parcial para este final. Muchísimas gracias a este grupo y vamos a pasar con uno más. Contreras. Sol Contreras. Profe, sí está el grupo. Está el grupo. Perfecto. Quien tenga la presentación puede presentar mientras le escuchamos. Yo presento a mi compañero, profe. Bien, ahí se está viendo. Bien, quien vaya a empezar, la presentación la vemos. Juliana, no se te escucha. Buen día, profe. Buen día, ahí la escuchamos. Bueno, en el primer audio es una declaración amorosa de una mujer. En la primera imagen es una vista sin ningún tipo de acercamiento. En la segunda, una vista de acercamiento mayor de las ondas. Y en el tercero, la imagen de vista de acercamiento menor de las ondas. Al realizar el análisis, lo primero que se hizo fue hacerle zoom para ver mejor su frecuencia y amplitud. En la imagen 2 podemos observar su amplitud, que se ven ondas y picos de mayor tamaño, lo que sugiere un volumen y emisión sonora más fuerte. Y en la imagen 3 se logra apreciar que el sonido tiene una frecuencia predominante de 947 Hz, que sería la frecuencia, y menos 58 decibeles, que es la amplitud. Y en la otra parte también se encuentra un pico de 850 Hz con menos 41,8 decibeles. Estos datos indican que se trata de una voz de tono media aguda con presencia clara, pero sin alcanzar frecuencias muy altas. Bien, ahí te interrumpo por una sola cosa. Para la presentación final, si usan audio, está bien lo que han hecho, pero en las gráficas se puede hacer un acercamiento mucho más grande. Es como un zoom en el programa, si ustedes van haciendo más zoom a las ondas,
porque fíjense que ahí se ve una línea que se ve muy poco el detalle, la amplitud no tiene que ver el alto de la onda, como vimos en el caso anterior, si son ondas más bajas o más altas. La frecuencia uno tiene que ver también la cantidad de ondas que entran en un ciclo, y no se llega a ver. Si le hacían más zoom en el programa y hacían un mayor acercamiento, las íbamos a poder ver mejor. Recuerden eso, cuando hagan este tipo de capturas, que tengan mayor detalle y porque lo que han presentado está correcto. Sí, adelante. Bien, Paco. Ahí. Bueno, profe, buenos días. En este caso también se habló de una declaración de una chica, en donde hicimos el acercamiento mayor de las ondas, que nos habla de la amplitud, que las ondas eran de gran tamaño con picos altos, y una buena emisión sonora enérgica. ¿Qué significa esto? Que el sonido tenía un volumen fuerte y, bueno, la voz se escuchaba débil, pero no apagada. Y bueno, en la frecuencia podemos observar que el sonido tiene una frecuencia predominante de 797 Hz con un nivel de menos 34,6 decibeles. Y también se detecta un pico de 882 con menos 39 decibeles. Estos valores nos indican que se trata de una voz con un tono que va de medio agudo, es decir, que la voz que tiene una presencia clara, aunque sin llegar a frecuencias muy altas. Bueno, profe, buenos días. Esto se trata de una declaración que fue sacada de una frase en una película. Bueno, cuando hicimos el acercamiento del menor de las ondas, ahí se puede apreciar que tiene algunos picos altos y se lograba escuchar como algún ruido de fondo. En el acercamiento menor de las ondas se puede apreciar donde se ven los picos altos, y en los picos más bajos de las ondas es donde se escuchaba la interferencia. Bueno, tiene una frecuencia la frecuencia alta vendría a ser de 609 Hz con menos 11 de decibeles, y la frecuencia más baja sería de 18.563 Hz con menos 55 decibeles, lo que quiere decir que es una voz femenina con presencia, con más presencia en los medios graves. Tiene más poder en la voz, pero es como el tono de voz es más grave. Bien. ¿Ese es el final? Liliana, ¿no sale lo otro? Bueno, no sale la otra parte de la actividad 3, pero nosotros pusimos en un caso hipotético de una llamada telefónica que vendría a ser de una grabación de llamada que mandan a la policía. Sí. Una persona realiza una llamada anónima amenazando con colocar un artefacto explosivo en un edificio público, y la policía graba esta llamada y obviamente no tiene pista y empieza a identificar con la acústica para identificar al autor. Bueno, y
con el uso podría ser con el análisis espectrográfico de la voz, usar un software especializado. También podemos, algunos tienen un tipo de huella vocal, como acentos, pausas, también el ritmo, el timbre. Y bueno, ¿para qué se usaría? Se usaría para apoyar la investigación criminal, reduciendo la lista de sospechosos como evidencia de un tribunal, o también para una persona que puede decir en una grabación, esa voz no es mía. Bien. Bien, correctísimo. Sí, la idea de esta última pregunta es esa, que vean posibilidades, que para hacerla obviamente les obliga a indagar sobre estas posibilidades, les obliga a leer sobre acústica forense, pero además les permite hacer algo muy similar a lo que va a ser este trabajo final del que les vengo comentando, que ya voy a dejar activo hoy, esta misma mañana. Es más, cuando terminamos esta clase lo voy a activar para que ya les quede para ir haciéndolo cuando quieran, pero no es más que esto, es generar una situación, imaginarla, hacer el planteo, hacer el pedido específico, indicar ustedes, si no se lo voy a indicar yo, no lo vamos a indicar nosotros, indicar ustedes cuál es el objeto de pericia y ahí realizar un informe pericial. ¿Sobre qué? Sobre alguno de los temas que hemos visto en esta materia. Puede ser análisis de imagen, puede ser análisis de audio, puede ser un análisis de video. En realidad, de video en particular, que no vamos a llegar a ver todo el desarrollo, pero solo voy a decir dos cuestiones antes de que pase el próximo grupo. Gracias a este grupo por su presentación. Fíjense que en todo el desarrollo que hemos tenido, a imagen ha sido la unidad al que más tiempo le hemos dedicado, sobre todo por algunas particularidades de la imagen, pero sobre todo por las formas, para que se acostumbren a hacer el tipo de informe, esto de que en los informes ir mostrando y acompañando lo que se va expresando, tanto en el texto escrito como en el texto oral, cuando lo van presentando, con imágenes que lo acompañen. Fíjense que al final, por lo menos hasta ahora los dos que hemos visto, llegan a hacerlo muy bien y exponerlo muy bien, solo imágenes, no cargado de tantas palabras, las palabras ponerlas ustedes, dar precisión técnica, dar solvencia teórica a lo que están agregando, ¿sí? Todo esto se ha ido mejorando a medida que iban haciendo las presentaciones y que lo iban sumando. Eso se espera también para el trabajo final. Como les decía, en la primera unidad, lo relacionado con la imagen ha sido a la que más tiempo le hemos dedicado. La segunda, que en realidad es la tercera en el programa, porque la primera es introducción y en todo hemos hablado de los principios de las imágenes, los principios del audio. Está relacionada con el audio, vimos las características del audio y las aplicaciones. Sí, el audio usado en criminalística se lo conoce como acústica forense, tiene un montón de funciones, desde identificación de locutores, establecimiento de patrones vocales y algún que otro pasaporte vocal, que justo la última compañera que habló lo estaba comentando, donde aparecen detalladas las características de la voz de cada uno de los sujetos. La voz puede ser utilizada como un identificador biométrico claramente, porque todos hablamos de forma diferente. Si bien dentro de los identificadores es uno de los más difíciles de identificar y la identificación normalmente se hace en forma automatizada porque el nivel de precisión es mucho más exacto que lo que se puede hacer en forma manual o artesanal, porque aumenta enormemente el margen de error, por lo cual hoy es casi imposible hacerlo sin programas específicos, y los programas específicos tienen licencia todos y no son muy baratos. Tienen costo en dólares y son
muy poco utilizados en nuestro país, en otros países del mundo con muchísimo mayor uso. Hay muchos, particularmente el que he utilizado en otras oportunidades cuando he tenido las licencias trabajando para equipos que trabajan con licencia, es el español. Hablo de él porque es el que más conozco. Hay otros, el español se llama Batbox con B corta y X al final. Es un programa que permite con un grado de fiabilidad muy alto la identificación de locutores. Uno les carga un archivo dubitado, un archivo indubitado y solicita comparaciones ajustando algunas cuestiones del dashboard el escritorio principal del programa y el nivel de exactitud es muy alto, por lo cual es muy fiable y se utiliza muchísimo, sobre todo en tribunales europeos. Y así otra cantidad de actividades que se pueden llevar a cabo y realizar en la práctica relacionada con la acústica forense, con todo lo que tiene que ver con disparo, y nos ha venido muy bien porque además lo han hecho hasta ahora en estos dos prácticos. Hacemos pasar a otro. Esta posibilidad de utilizar un archivo para utilizar disparos de armas de fuego y probar allí amplitud, frecuencia, el timbre y las características. Nos sirve también no solo para eso, sino muchas veces lo que en algunos trabajos de informes periciales sobre acústica, lo que se indican es la temporalidad del disparo. Por ejemplo, en un acontecimiento, en un continuo en el tiempo de una grabación, y la duda era cuándo sucedió determinado disparo, es la indicación en el tiempo. En esa línea continua en la que marca la sucesión temporal de un hecho determinado en un archivo de sonido, indicar en qué segundo se produjo un disparo, en qué segundo otro, diferenciar el disparo del resto de los sonidos en una línea. Eso sí se puede hacer en forma manual, es mucho más fácil de hacer, y se los menciono como ejemplo para que los piensen en la actividad que van a hacer para el trabajo final. Y por último, lo que aparece es el audiovisual, que es la que va a quedar con menos tiempo y que poco tiempo le podemos dedicar, pero del audiovisual solo voy a decir dos cosas que les permiten trabajar con el resto. La aparición del audiovisual como tal, que en realidad aparece hace muchos años, con la aparición del cine y las primeras cámaras que permitían grabar, no eran más que una mixtura y desarrollo de los avances técnicos científicos de la época. En realidad, antes de los hermanos Lumière ya había otra serie de experimentaciones que no era más que un proceso técnico-científico similar, decía lo que se conocía hasta ese momento, que eran las fotografías con el revelado en plata, pero sin avanzar mucho en la cuestión técnica. Lo que se entendió es un efecto que se produce, es un efecto óptico que se llama efecto de persistencia retiniana, que es, y yo siempre lo comparo en clase y lo digo, se los traigo como ejemplo de nuestra niñez. ¿Vieron aquel ejercicio que uno solía hacer de niño en las puntas de los cuadernos? No tengo ninguno acá. Sí, acá tengo uno. En las puntas de los cuadernos, donde uno tomaba un cuaderno y en la punta de la hoja hacía un dibujo, en la que seguía hacia otro dibujito y hacia otro en el que seguía, y después hacíamos con este ejercicio y el dibujo parece que tiene forma, que va teniendo movimiento. Sí, si yo hago a un personaje, aunque sea un personaje de palitos, con un pie en una posición y en el otro un poquito más levantado, en el otro con un ángulo superior, y así, cuando yo lo giro, lo paso todo a una velocidad mayor, lo que sucede es que yo veo en ese efecto llamado persistencia retiniana, como que ese personaje o esos dibujos se están moviendo. ¿Sí? Esto explicado brutalmente y simplificado de esa forma no es más que el fundamento
de lo audiovisual. Todo eso que sucede ahí, y que dicho así torpemente, no es más que la cantidad de cuadros. Cada uno de esos dibujitos que uno hacía en el cuaderno era uno de los cuadros que después vemos a determinada cantidad de cuadros en un segundo. Si yo pongo 24 cuadros en un segundo, ¿qué son? En un segundo pasan cada una de esas 24 imágenes que me dan esa sensación de movimiento. Esto que en digital conocemos como FPS, por ejemplo, frames per second, es cuadros por segundo, no es más que esto. ¿Y por qué lo digo? Porque sí vamos a trabajar con algo audiovisual, pero vamos a trabajar esencialmente las imágenes. Por ejemplo, para el trabajo final, muchos todos los años eligen, y está bien que así sea, porque les permite para trabajar muchas cosas, alguna simulación, esto que hablamos del caso hipotético, simulan una cámara de videoseguridad, un circuito cerrado de seguridad. Entonces, bajan un video, ustedes agarran cualquier video, lo ponen en un programa de video y lo primero que van a ver es cada uno de los cuadros. Es más, cualquiera de ustedes ha mandado un video por WhatsApp, aunque no haya usado un programa de video. ¿Qué es lo primero que ven cuando están por enviarlo en la previa? Les aparece el video y abajo un montón de cuadritos, ¿sí? Los FPS de ese video, ¿sí? Los cuadros que aparecen en un segundo, y ustedes van viendo cada una de las partes. En el proceso inverso, cuando ustedes analizan, van a tomar un video, lo van a poner, lo van a abrir en un programa de video y pueden de ahí ir descargando cada una de esas, y también dicho coloquialmente, pequeñas fotos que lo constituyen, que en realidad son los cuadros que dentro de un segundo, que no son más que imágenes fijas que generan esta secuencia. Digo esto porque va a ser muy interesante para que no solo utilicen imágenes, por ejemplo, que simulen esto. La actividad final, como les decía, ¿qué es? Es inventar una situación, crear una situación hipotética. Tienen que describirla bien, ¿sí? Escribir y decir qué sucedió, qué es lo que pasó. Por ejemplo, el presente caso es a partir de una denuncia recibida, ¿sí? Ponerse en situación de una cámara de videoseguridad en un domicilio. Y acá me pueden decir, profe, bueno, no tenemos una cámara de seguridad en ninguno de los domicilios del grupo. ¿Tienen celulares? Sí. ¿Qué van a hacer? Graban con el celular. Obviamente, si graban con el celular, miren, no me pongan el celular a esta altura. No me pongan el celular a esta altura, ¿sí? Para grabar. Porque es raro tener una cámara de seguridad a esa altura. Hoy es más frecuente que en otras épocas, sobre todo por las cámaras móviles, y si las han visto lo que hay disponible en el mercado, hay muchas que no son de sujeción en pared, entonces es más frecuente tener cámaras sobre un escritorio. Sin embargo, no es lo más habitual. Yo lo que les recomiendo siempre es simulen la posición y la angulación de la cámara. ¿Qué quiero decir con esto? Se ponen normalmente en una pared, no lo voy a hacer ahora porque siempre lo hago en clase, digo, pero si se ponen en una pared, ¿dónde? En una esquina, que es donde suelen estar las cámaras, porque por una cuestión de visual se ubican en lugares donde evitamos tener puntos muertos, ¿sí? Que son los puntos muertos, aquellas secciones a las que la cámara no tiene acceso, ¿sí? En las que uno puede pasar sin ser captado por la cámara, o hay secciones que no son captadas por la cámara. Entonces, por ejemplo, dicen, no, generan una situación hipotética sobre un robo domiciliario, que había una cámara y tratan de identificar en ese robo a los autores materiales de este hecho. Alguien se va a tener que poner con esa cámara o dejarla fija en algún lugar. ¿Qué es lo que les pido? Que eviten que tenga verosimilitud. Sabemos que no es un hecho real, porque es un hecho hipotético y creado por ustedes. Ahora, que sea lo más parecido a una realidad. ¿Se puede grabar de día o de noche? Tienen total libertad. Esto siempre me trae un problema, porque después cuando se ponen a hacerlo, me dicen, bueno, pero no lo dijo. Claro, porque si no está dicho, y esto vale para todas las materias, lo que no está dicho se puede hacer. Si está dicho, hay que hacerlo. Yo, por ejemplo, me pasó en este trabajo que preguntaba, la tercera consigna es como actividad adicional, pero no decía que
la pueden hacer o no. Era la tercera parte de la consigna, sí, adicional al resto. Quizás después voy a cambiar la expresión para que no genere confusión, pero no es que es optativa, no es lo mismo algo adicional a que sea optativo. No era optativa, era obligatoria hacerla. Decía adicional porque venían haciendo un tipo de trabajo, era adicional. Pero lo que digo es, si no está dicho y nosotros no lo decimos a propósito, para que ustedes lo hagan como quieran, lo quieren hacer de día, lo hacen de día. ¿Cuál es la diferencia? La iluminación. Ustedes saben que la imagen es esencialmente iluminación y lo han visto de fotografía 1 para acá en todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienen algo grabado de noche, tiene peor iluminación y van a tener peor calidad en el registro. Que no está mal, porque se van a encontrar con otras dificultades para analizar. Si bien hoy, insisto, los dispositivos tienen una serie de características que tratan de compensar la pérdida de luz, es indudable que una imagen de día va a tener mucha mejor calidad que una imagen de noche. Hay otra realidad también, y lo sabemos, y no tengo problema por esto, pero ustedes lo tienen que tener claro. Si ustedes graban con el celular, fingiendo que es una cámara, lo podemos hacer, sí, por supuesto, porque no le puedo pedir que tengan una cámara de videoseguridad. Ahora, sepan que la resolución del celular, por más baja gama que sea, va a ser siempre de mejor calidad y de mejor resolución que una cámara de gama media, ¿sí? Lo tenemos claro esto, ni hablar si están grabando en un celular con HD, y hoy no hay muchas cámaras de videoseguridad que graben en HD. Sí, son caras, son más caras que el resto, porque el valor económico de la cámara tiene que ver con sus posibilidades técnicas y con su calidad de grabación. Entonces, hay de todo, ¿sí? Hay de todo, es una relación de costos, pero insisto con esto, la idea es que lo lleven a la práctica. Entonces, ¿qué van a ejercitar? Cualquiera de los temas que les resulte más práctico, hay veces que usan los dos. Hoy tenemos cantidad de cámaras que graban con imagen y audio, antes eran solo imagen, hoy por defecto casi todas graban con las dos cosas, si quieren hacer un análisis de audio, lo que quieran, si quieren como caso que tengan diferentes elementos probatorios, por ejemplo, tienen un archivo de audiovisual y otro archivo de audio que se aportó de otra parte de una causa y ponerlos como otro objeto de pericia, también lo pueden hacer, ¿sí? Total libertad para hacerlo. Lo único que tengan en cuenta que qué se va a valorar, qué vamos a valorar es todo el recorrido previo, pero esencialmente esa entrega. Entonces, tienen tiempo para hacerlo. Yo insisto con esto, tienen tiempo para hacerlo, es como que lo van a rendir en cuotas. Así que si lo pueden hacer por partes, mejor. Mientras lo vamos haciendo, nos van surgiendo, sí, exactamente, Martina, sí, no solo que pueden consultar, sino que deberían consultar. ¿Por qué? Porque este trabajo no tiene un recuperatorio posterior. El recuperatorio, yo lo digo siempre, y parece una ironía, pero no lo es previo, porque a diferencia de otros prácticos, ustedes van a un parcial, le fue mal, ¿qué hacen? ¿Tiene recuperatorio? Sí, el parcial teórico, el del 27, sí tiene recuperatorio. Entonces lo hicieron mal, nosotros le damos la fecha, que es 2 semanas después, van y rinden el recuperatorio. También en forma presencial. Ahora, el parcial práctico, si el que tiene nota, que es esta presentación, no tiene recuperatorio porque el recuperatorio es en forma previa. Ustedes pueden consultar. Entonces, quien consultó antes nos dijo algo y dijimos, no, por ahí no, o vayan por acá, o hagan esto. No hay forma de que estén desaprobados si lo hicieron, si consultaron antes. Porque, insisto, es un caso que muestren. Lo que tiene que permitirles es mostrarles a ustedes con claridad todo lo que aprendieron en forma teórica, mostrar que han leído, mostrar que pueden escribir un informe técnico, y el caso es una excusa, ¿sí? Pasa siempre que sean más o menos creíbles, muchas veces simulan, por ejemplo, voy dando otros ejemplos, ya no cámara de videoseguridad, como que había alguien grabando en la calle y de repente se encuentra con un hecho delictivo, si robaron algo y quedó registrado en su teléfono. Entonces es ofrecido y es sometido
a alguna pericia. Indiquen ahí qué era lo que tenían que peritar y qué es lo que lograron ver. Eso podría ser otro caso. Lo único que les pido, y esto cada vez más, precaución con lo que hagan y simulen en la vía pública, ¿sí? Porque si bien es un trabajo práctico, es una actividad, esto lo cuento siempre como anécdota, porque salió, y como chiste, ya pasó hace varios años, pero salió bien en ese momento y no pasó nada, pero hubo un año que simularon en pleno centro de La Rioja un secuestro. Una vecina llamó a la policía, tuvieron que explicar, después se aclaró la situación, pero esto que hoy es gracioso, que tengan precaución con esto, nada más que o sea, un llamado sería lo de menos, más allá de malgastar recursos. Podría suceder una situación más peligrosa si alguien se involucra, que quede claro que esto. Pero sí, la idea es esto. Es como en cualquier otra pericia, cuando simulan una situación determinada, acá lo mismo, pero en digital la pueden hacer y lo que vamos a ver de eso es el análisis y en forma posterior, ¿sí? Es llevar a la práctica una situación determinada. Insisto, tienen libertad creativa para pensarlo, no para analizarlo, no hay libertad creativa. Digo, cuando ya está claro qué es, pero es tan simple como ustedes definen cuáles van a ser los objetos de pericia, acá aclárenlo, porque sí vamos a ver después si hay incoherencias ahí. A ver, si me piden analizar determinado punto, ¿por qué está analizando otro? Entonces, sean inteligentes y estratégicos en plantearlo. Si yo voy a analizar esto, ojo con lo que puse antes, porque estoy poniendo un objeto de pericia y analizo otra cosa. Y no se los pedí, yo lo inventaron ustedes. Entonces, esa es la recomendación. Vean eso. Háganlo con tiempo. Esto sé que parece una obviedad siempre. Háganlo con tiempo. No lo dejen para último momento, porque sí, porque tienen nota de segundo parcial y con eso vamos a cerrar el trabajo. Es todo, Martina. Es hacer la grabación, grabarlo y analizarlo, ¿sí? Ustedes plantean el caso. Vuelvo a esto. ¿Qué queremos ver nosotros? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje para nosotros? Ver que todo esto que fueron haciendo, ustedes eligen con lo que les queda más cómodo, pero que pongan en juego algo, ¿sí? Ustedes han modificado algunos, muchas veces tienen que modificarlo. Por ejemplo, si ustedes ponen que la situación hipotética es que recibieron una serie de archivos que se presumen adulterados con algún tipo de manipulación y ustedes tienen que indagar sobre ellos, y será otro tipo de trabajo. Si ustedes solo lo que tienen es, por ejemplo, y lo cuentan, hay un registro, una cámara de bioseguridad en la que se produjo un hecho delictivo y tienen que tratar de establecer cuál es el número de dominio de un rodado que estaba en la vía pública. ¿Sí? Pasó un auto por enfrente y tienen que ver el número de la chapa de patente que no se ve bien. Entonces ustedes tomaron ese archivo, sacaron los fotogramas, mejoraron la imagen y trataron de identificar la patente. Ese puede ser también otro trabajo. ¿Sí? Les voy dando ideas pero no hay una, la que ustedes quieran, o sea, son libres para hacerlo, pero sí es importante que se jueguen en que el texto tenga contenido teórico, que se explique en el informe técnico cada una de estas partes, que pongan en juego conocimientos, ¿sí? Por eso les digo, no hay una limitación específica UC 1, UC 2, UC 3, son libres. Ahora, en esta libertad también está lo que nosotros vamos a calificar, a ver cuánto pusieron en juego, qué conocimientos técnicos, cómo explicaron la teoría. Si yo tengo un grupo del máximo de los integrantes posibles y hicieron una sola cosa, tenían tiempo para hacerlo. Vuelvo a decir esto, tienen un mes y la posibilidad de hacerlo en grupo. Jueguense, presenten cosas que demuestren que han leído, que indagaron sobre esto, que pusieron en juego cada una de estas particularidades. ¿Sí? Bueno, vamos a ir con un grupo más. Brenda, si nombrás alguno. Sí, Bustos, Kevin. ¿Se me escucha? Se te escucha muy bien. Listo, profe. Ya presentamos. ¿Cómo no?
¿Se ve ahí? Sí, se está viendo muy bien. Bueno. Bueno, empiezo yo, soy Camila. Este es el trabajo número 4 de la materia. Y lo que hicimos primero, los audios los grabamos nosotros mismos desde nuestras casas. Tratamos de usar micrófonos de auriculares o el que conseguíamos. Pero lo que suele pasar con los micrófonos auriculares es que se rompen muy fácil. Así que muchos no andaban, así que si se escucha medio raro alguna grabación, puede ser por eso. El programa que usamos es Audacity, que ahí hay una vista previa de cómo se ve, que es de licencia libre. Y es el que usamos para todos los audios. Bien, el audio número 1, que espero que se escuche. Hola, ¿cómo estás? 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 Bueno, no sé si se escuchó. Con claridad. Sí, Bien, sí, sí. ese fue el audio número 1, donde lo que intentamos hacer fue comparar cómo se oían cómo se veían las distintas voces en la gráfica. Bueno, primero en la gráfica de amplitud por tiempo, podemos separar las distintas voces y vemos que la amplitud varía bastante, que puede haberse dado por el hecho de que algunas voces estaban más lejos o más cerca del micrófono. Y después comparamos lo que sería el hola, más exactamente, porque bueno, es complicado, era una frase relativamente larga para compararla, donde vemos que las primeras voces tenían como picos mucho más altos y no solo eso, sino como que las ondas eran más acortadas y las voces que estaban más lejos se escuchaba como una frecuencia, por decirlo así, bueno, sí, la frecuencia, como más larga. Esa es la voz 1, 2 y 3, y acá está la voz 4, que es la que menos amplitud tenía y se escuchaba más gruesa. Y bueno, la 5, que era la que estaba más cerca del micrófono. Y bueno, ese es el gráfico de análisis de frecuencia. Y eso. Bueno, y este es el audio número 2. Bueno, profe, ese audio, el primero es un globo reventándose, y el segundo es el ruido de una botella golpeándola contra el piso. Lo hice de igual manera como lo hizo mi compañera, con grabadora y, bueno, el auricular. Bueno, después lo que hice, también tuve que convertir el audio de MP4 a MP3. Y bueno, acá tenemos la gráfica de amplitud por tiempo, que bueno, acá es cómo va variando la amplitud del audio a lo largo del tiempo. Tienen, más o menos son medias un poco similares las amplitudes entre un sonido y otro, si bien en el segundo sonido tiene es más repetitivo aparte. Al ser más repetitivo, bueno, se aprecian más las amplitudes. Y bueno, eso. Después tenemos el gráfico del análisis de la frecuencia, que, bueno, básicamente este es el que es una representación espectral del audio, que, bueno, podemos ver cómo se visualiza la energía cómo se distribuye la energía del sonido en diferentes frecuencias. Bueno, en el eje X podemos apreciar la frecuencia en hertz, y en el eje X en la amplitud en, bueno, decibel. El pico más alto lo alcanza en los 400 Hz y 30, creo que es. No veo bien. A ver. 30. 130 decibel. Bueno, y el audio número 3. Bueno, profe, este tercer y último audio también se encuentra en formato de archivo MP3, tiene una duración de 4,94 segundos.
acá se puede observar, bueno, un poco, si puedes pasar, Cami. Ahí se puede observar la gráfica de la amplitud por tiempo, en el cual en el segundo, a ver si puedes pasar el siguiente, en lo que es aproximadamente en el segundo 2,76, es que el pico más alto que puede llegar a la amplitud. Este sonido, me olvidé decir, es un telgopor partiéndose. La frecuencia tiene un valor, el más alto, el pico es de 166 Hz, lo que nos da igual a menos 41,8 decibeles. Y bueno, eso sería todo. Bien, perfecto. Bueno, me sirve esta entrega para redondear algunas de las cuestiones que, con las que vamos a cerrar esta actividad. Está bien, es correcto, se le pueden agregar algunas cosas. Sí, insisto, ya pensando, todos mis comentarios están hechos pensando en el trabajo final, ¿sí? En lo que vayan a entregar para el final. Si van a hacer algún trabajo de audio, también a ver, hemos pedido cosas muy elementales en audio porque sabemos que es la limitación que tenemos con los audios. Desde lo primero que decía la primera compañera que habló, a los micrófonos, que siempre miro, sí, acá tengo, de los micrófonos con los que trabajamos, los de celulares tienen problemas, sí tienen problemas. ¿Qué tipo de micrófono vamos a utilizar? ¿Qué vamos a agregar? Vamos a trabajar con viento y tenemos micrófonos que nos permitan trabajar con viento. Lo ideal es cuando trabajar con micrófonos cableados, no trabajar con estos micrófonos que están pensados para otra cosa, inalámbrico, porque se pierde calidad. Bueno, hay un montón de posibilidades. Entonces, ¿con qué lo terminamos haciendo? Con los micrófonos de celular que tienen otras características a las que vamos a utilizar en el momento que nosotros realizamos la grabación. Pero sí nos sirve como prueba. Bien. Martina tiene ahí una duda. No termino de leerla. Dame un segundo acá. Quería consultar si puedo hacer ver cómo trabajé y audio. Sí, Martínez, si querés presentarla ahora o dejarlo para después, como vos quieras. Si querés hacerlo, por mí no solo no hay problema, lo vemos. Si usted quiere al final de la clase o si no le molesta a mis compañeros, dijera, si no tiene usted molestia. Como vos prefieras. Yo estoy por cerrar ahora, así que a mí me es indistinto, lo que vos prefieras. Al final de la clase, mejor, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer y cómo vamos a continuar? Y perdón si lo repito muchas veces, pero después, aunque lo repita, siempre preguntan. Así que registren. Semana próxima, el martes próximo, es 13 de mayo, es semana de exámenes. Entonces, el martes nosotros vamos a estar tomando exámenes. No hay clases. El martes que sigue, 20 de mayo, feriado provincial. Hay feriado en toda la provincia de La Rioja. Tampoco hay clases. El otro martes que nos volvemos a ver es el 27 de mayo recién. Fíjense, estamos a 6, recién nos vemos en 21 días. ¿Qué? Para la semana que viene, si van a rendir, espero que lo aprovechen, que rindan y que sea con éxito. Para la otra ya tienen un feriado. Aprovechen y vayan haciendo el práctico final. Vayan estudiando para el parcial. Parcial 27 de mayo. ¿De qué forma? Si hoy tuvimos virtual, el 27 de mayo es presencial, aula 105. Van a llegar ahí, lleguen en horario, vamos a empezar puntuales, le vamos a entregar una hoja con preguntas. Ustedes responden en esa misma hoja que nosotros entregamos, responden a las preguntas con contenido teórico. Terminan el parcial, entregan y se van. Esa es la actividad para el 27. Después del 27 nos volvemos a ver ya el martes 3 de junio. Si el 27 fue presencial, el 3 de junio, que es la siguiente, es virtual. Como venimos ahora, una y una. Nos vamos a encontrar acá. Nosotros vamos a sacar el listado, pero ahí vamos a estar hasta que terminemos.
¿Con cuántos grupos? Con todos los grupos. Si no va a ser solo alguno. Fíjense que acá hay veces que hacemos menos tiempo, quedó claro con 3. ¿Sí? Es el principio de saturación teórica. ¿Sí? Cuando ya yo veo que se empieza a repetir lo que van exponiendo, cuando lo que quería mostrar ya lo vimos, digo, ya está. Sin embargo, eso no va a suceder el día 3 de junio, sino van a pasar todos los grupos. ¿Hasta cuándo vamos a estar presentando? Hasta que termine el último grupo. De hecho, no tienen actividad después hasta las 12, o sea que vamos a aprovechar, arrancar a las 8 hasta que termine el último grupo, ¿sí? Entonces, ese día va a ser presentación de todos los grupos, sí, porque hemos perdido varios martes y no nos permite hacerlo. Sé que por ahí puede ser tedioso, pero va a ser con bolillero como vayan pasando. ¿No? Ahí al azar les vamos a ir haciendo pasar y van a pasar todos los grupos. Tengan en cuenta de estar todos presentes ese día, porque si marcamos qué decía el informe que van a haber entregado el día anterior, el informe, como hasta ahora todos los trabajos por aula virtual, se entrega un informe. Un trabajo diferente en PowerPoint, y como hicieron ahora, fíjense que hoy no hemos tenido problema con ninguno de los 3 grupos, ¿sí? Uno presenta, los otros hablan, así. Van pasando, lo único que estén atentos, vamos nombrando y van pasando. De hecho, ese día de exposición solemos ir adelantándoles por el chat o por el grupo de WhatsApp quién es el grupo que sigue, así ya se van preparando, se lo vamos anunciando en forma previa, cosa que termina uno y sigue el otro. Y así vamos a estar hasta que terminemos ese día. Ese 3 de junio entonces vamos a cerrar con todas las actividades y con eso. Después nosotros les entregamos todas las notas procesadas de esa actividad. Ya para ese 3 de junio van a tener las notas de lo que rindieron la semana anterior, del teórico. ¿Por qué tienen que tener las notas? Porque lo que sigue después, el 10 de junio, solo van a ir a clase a rendir, quienes tengan que rendir el recuperatorio, que es el martes 10 de junio, de forma presencial. Y esa va a ser la última clase. ¿Por qué? Porque la semana siguiente, al 10 de junio, cae 17 de junio, es la última semana de clase, y ese 17 de junio también es feriado. Entonces, no nos vamos a ver. Por eso hicimos este ajuste de calendario. ¿Quedó claro el tema de las fechas? Espero que sí. Si no lo preguntan, nosotros les vamos a pasar un recordatorio de todas formas con esto que he comentado en forma oral, y en un ratito nomás, después de la consulta de la compañera, voy a entrar al aula virtual, voy a dejar subido el trabajo final y vamos a cerrar con esto. Habiendo dicho esto, les deseo muy buena semana, nos consultan cualquier cosa y ya nos vemos para el 27. Si hay comentarios, preguntas o algo del práctico que van haciendo, también nos escriben y lo vamos viendo. O sea, como hemos hecho hasta ahora, saben que pueden preguntar en el grupo, he recibido consultas por privado también. Me preguntan y lo vamos resolviendo. Que tengan una muy buena semana. Profe, yo igual le quería hacer una consulta al final de la clase. Bien, perfecto. Quédese o comience cuando quieran. Nos vemos con el resto. Hola, profe. Bueno, le hago la consulta, le voy a exponer así, usted me dice y le pregunto de paso. Perfecto. Ahí se estaría compartiendo. Está la pantalla completa, si me veo yo ahí. Bueno, básicamente en este trabajo, igual para que entienda, yo lo hice como un caso, que se hubieran presentado 3 audios como en un caso judicial, y hay una persona que declaró algo, acá está la declaración, y nosotros lo que hicimos es grabar 3 audios diferentes, en donde tratamos de analizarlo para determinar cuál era el audio original de la situación esa que declaró el imputado. Bien. Bien, esto Bueno, es muy parecido a lo que pedimos para el final. Está muy bien que lo hagan así. Bien. Genial. Bueno, en nuestro caso habíamos grabado con el celular, bueno, demás. Todo lo hice yo le partí, digamos, le repartí a mis compañeros las grabaciones como para que sean muy similares en grabación. Trabajamos en WAV, tanto en edición como en grabación.
Y bueno, acá, por ejemplo, lo que yo le hago ver, yo lo hice acá, sí, todos mis compañeros trabajaron igual. Yo no sé si esto está bien, o sea, no sé si, por ejemplo, eso usted determinó que era por segundo, yo ya lo había hecho así. Sí. Eh, Está perfecto. De hecho, eso que vos hiciste es lo que se hacía históricamente, es como se empezó a hacer el análisis acústico. Hoy todo eso lo reemplaza un programa porque es mucho más efectivo. Pero está bien porque no lo tienen ustedes al programa. Entonces está bueno que lo hayan hecho. Te va a salir con un margen de error superior. No vas a poder analizar todo. Yo te voy spoileando respuestas. No vas a poder analizar todo. Inclusive con el nivel de cercanía, muchas veces el timbre no podés analizarlo con precisión. Lo que se llega a hacer es, con esta posibilidad que es ver, se amplía tanto, por ejemplo, en determinadas particularidades de la voz. Por ejemplo, todos hablamos de formas diferentes, ¿sí? De hecho, hay algunos que patinamos alguna letra o hacemos sonar alguna consonante de alguna forma. Por ejemplo, en mi caso, yo pronuncio las Y más como Y y menos como I. Vivo en Córdoba, donde dice, en lugar de lluvia a lo porteño o lluvia a lo correntino, dicen lluvia. ¿Sí? Esa característica diacrítica de la voz, normalmente si uno logra estirar ya esas particularidades audibles de la voz en cada una de las sílabas donde se pronuncia, puede comparar patrones. Insisto con esto, el margen de error termina siendo muy alto, pero sí te cuento esto porque históricamente se ha hecho así, se hacía así. Hoy te lo hace un programa con un nivel de certeza muy alto. Entonces, me adelanto a que seguramente el problema que tuvieron es, está bien, sí, está perfecto lo que hicieron. Es como se hizo históricamente este proceso. ¿Cuál es el problema que tiene? El margen de error. Primero que exige un montón de otros conocimientos, esto que te estoy explicando, por ejemplo, que intuitivamente, porque lo han buscado, han visto cómo se hacía, que era separar segmentos, tratar de sacar los segmentos más cortos, escuchar antes y decir, mira, este hablante tiene tal particularidad en el habla, y lo podés ir comparando uno con otro, sí. Siempre es la forma en la que históricamente se analizaron este tipo de audio, sobre todo con hablantes humanos, con sonidos humanos donde hay hablantes. Entonces, está bien hecho. Lo único que seguramente te apareció como duda es, esto es fiable y tiene un margen de error muy amplio. Por eso dejó de usarse de esta forma y sobre todo desde la aparición de software específico, esto se hace con un software específico que lo que hace es esto, con la diferencia que no solo hace lo que escucha, el oído humano y lo que puede ver, sino que traza patrones estadísticos y numéricos que permite analizarlos de forma cruzada. Entonces, lo que hicieron con las herramientas que ustedes tenían está perfecto, ¿sí? ¿Esto lo van a poder hacer en la práctica? No, normalmente ya ni se pide porque el margen de error es muy alto, pero está buenísimo que lo sepan hacer, porque les va a resultar mucho más fácil el día que tengan la posibilidad de trabajar con un programa, porque es lo que está haciendo un programa, cualquier software informático que haga esto. Bien, sí, yo la verdad que lo hice como a raciocinio, por así decirlo, como que no sabía que se hacía así, por eso no sabía si estaba bien hecho el trabajo. De igual manera, bueno, acá seguimos hice la ampliación de ciertos sectores. Por ejemplo, acá empecé a hablar de la amplitud, bueno, porque está explicado por qué hablo de esto, básicamente. Eso, por ejemplo, esas definiciones así, esos como pie de foto, por así decir, ¿están bien? No llego a verla, ¿qué es lo que, léeme lo que dicen? Bueno, desde el segundo, sí, por eso les digo, mira, en el caso yo siempre, creo que ya ni me acuerdo qué videos dejamos en el aula virtual, porque con los años lo hemos ido modificando y cambiando videos. Una época tenía uno que era una pericia, que, por ejemplo, el punto de pericia era identificar en qué momento, en qué tiempo se escuchan determinados disparos. Entonces, era algo muy similar a lo que vos pones ahí. Por eso le digo, para el fin, ¿está bien? Sí, pero dejen claro cuál es el objetivo que tienen. ¿Sí? Hay un determinado objeto que es determinar en qué secuencia se produjeron determinados disparos. Y ahí lo podés llegar a hacer. Si está totalmente aclarado, de hecho, utilizaste un tipo de espectrograma que permite ver otras características de la onda. Bien.
acá justamente está la duda que tenía. Acá esta parte yo del espectrograma, la verdad que la descripción que hice fue según lo que vi y lo que señalé fue según lo que vi, porque de entender bien, por ejemplo, qué significaba cada color, no lo entendía. Entonces yo lo que hice fue, vi como características especiales que se formaba por la situación, como por ejemplo ahí en las partes verdes claras de la primera imagen, que son como la alargación o la prolongación que hace la persona de una palabra, y pasaba eso, como que se extendía ese espectro en la imagen. Y por ejemplo, ahí donde está el celeste claro, es como un golpe, como una cachetada, entonces se marcó como de repente una línea o una franja muy, muy específica ahí. Sí, está muy bien lo que armaste. De hecho, no nos da ni siquiera el tiempo para desarrollar. Ahí uno va viendo determinados atributos del propio sonido en algunas de estas condiciones técnicas que no llegamos a desarrollarlas todas, pero sí lo que marcaste está perfecto, insisto, con los pocos recursos que dimos y con lo poco que llegamos a ver, es mucho más de todo lo que llegamos a ver, o sea que está muy bien desarrollado. Genial, entonces. Así que sí, perfecto. De hecho, o sea, esta sección como para presentarla de la misma manera en la que lo pedimos para el trabajo final. Tranquilamente lo podés hacer así, que va a estar muy bien. Bueno, profe, gracias. Muchísimas gracias a vos. No sé quién más tenía otra pregunta. Adelante con eso, que ya estamos. Bruni, creo que era. Valentina. Yo, profe, quería preguntar si me podía cambiar de grupo. Sí, no hay problema. Mandá hablar con Brenda, así te registra, con la profe Brenda, que ella lleva el registro de eso, o enviar un mensaje y nosotros cargamos con el grupo al que vas a hacer el cambio para este trabajo final. Buenísimo, gracias. Lo importante es que lo tengamos registrado. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Con el resto nos vemos la semana próxima, no, la otra tampoco, la otra. Si hay consultas, nos escriben. Que anden muy bien, que tengan buena semana. Chao, hasta luego. Chao, profe. Nos vemos.